Muy queridos amigos y hermanos, es un gozo volverles a saludar nuevamente en su programa, La Biblia te responde. Hemos estado fuera del país por algunas semanas, no hemos transmitido en vivo este programa, pero siempre, cada miércoles a esta misma hora, sale la programación de La Biblia te responde, a veces pregrabada, a veces desde otro lugar, como lo hicimos en nuestros viajes anteriores, y ahora pues estamos de regreso aquí en los estudios de el canal del Evangelio Eterno. Así que muy contentos de saludarles nuevamente, hermanos, y esperamos que el Espíritu Santo nos guíe también en este programa. Queremos desde ya dejarles saber que el día de mañana, Dios mediante, estaremos saliendo en un nuevo canal de televisión aquí en el sur de California. Para aquellos que ustedes saben, obviamente, si ustedes nos están viendo o nos están viendo por el satélite o por su teléfono, o por las redes sociales o por el canal 63.5, pues ustedes no necesitan este anuncio, pero háganlo correr, háganlo saber y también chequeen en el canal 20.5. Dios mediante, comenzando mañana, estaremos saliendo para todo el sur de California. Si usted no ve bien la señal, ahora la va a ver mejor a través de este canal y por favor, haga correr la voz para que todos puedan volver a ver nuestro canal. Bien, estamos listos para dar inicio a la programación del día de hoy. Este programa, para aquellos que nos sintonizan por primera vez, son preguntas que ustedes mismos hacen. Pueden llamar, pueden escribir, pueden mandar un correo electrónico y con mucho gusto les trataremos de responder a través de la palabra de Dios. Pero antes de ir a nuestra primera pregunta, y luego en un momentito más vamos a abrir los micrófonos para aquellos que quieran llamar, queremos pedir la dirección del Espíritu Santo sobre el estudio de la palabra de Dios en esta hora. Les invito a que en forma reverente podamos tomar un momento para dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre y nuestro Dios, bendito y glorificado sea tu nombre. Qué bueno es abrir tu santo libro para ser nutridos, enseñados, corregidos y amonestados por la sabiduría de tu palabra inspirada por el Espíritu Santo. Bendice a todos nuestros televidentes, donde quiera que estén, a nuestros radioescuchas. Y también, Señor, bendice la exposición de tu palabra, de tal manera que pueda ser expuesta en forma clara y concisa, en forma convincente a nuestros corazones. Te pedimos que tu bendición alcance a todos aquellos, donde quiera que nos estén viendo, aún a través del video, del YouTube, y que podamos todos juntos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias por escuchar nuestra oración. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos nuestra primera pregunta desde Guadalajara. El hermano Sebastián Luna nos escribe: saludos, ante todo, mi nombre es Sebastián Luna. Quisiera saber si ustedes me pueden ayudar con una duda que tengo, que es la siguiente. Si una pareja se ha casado por la religión católica y se separan, y ella, posiblemente se refiere a la mujer, se vuelve a casar por la religión de ustedes, es decir, por la adventista, ¿es válido su matrimonio? Porque tengo entendido que es el mismo Dios. Saludos y espero que me puedan ayudar. Gracias de antemano y una disculpa si los molesto. Gracias, hermano Sebastián, no es ninguna molestia, justamente para esto estamos, para responder a nuestras preguntas e interrogantes de la palabra de Dios. En primer lugar, corroboramos efectivamente lo que usted
ha dicho. Tenemos el mismo Dios, sea la religión católica, evangélica, protestante, cristiana, adventista, todos creemos en el mismo Dios. Y es cierto que Dios está en todas partes. El matrimonio, donde quiera que se haga, es válido porque es un contrato que se hace entre dos individuos en la presencia de Dios. Aún el matrimonio civil es válido ante los ojos de Dios, porque en el libro de Romanos, en el capítulo 13, nos dice: sométase toda persona a las autoridades establecidas. Romanos 13:1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3 ahora. Porque los magistrados están para infundir temor al que hace, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva el arma o la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que aquí nuestra conciencia nos indica que el matrimonio que fue establecido por Dios desde el comienzo entre un hombre y una mujer, la base misma de la sociedad, es válido, ya sea que se haga obviamente en una iglesia en el nombre de Dios, o que se haga ante una autoridad civil, porque dice que la autoridad civil es establecida por Dios y el magistrado es servidor de Dios. Así que, querido hermano Sebastián, donde quiera que una persona se haya casado, Dios está presente, sea en una iglesia católica, sea en una iglesia cristiana, o sea entre el registro civil ante un juez. Dios está presente en todas partes y es testigo de nuestras promesas. Habiendo dicho esto, efectivamente, el matrimonio, ya sea católico o adventista, es ante el mismo Dios y es válido delante de Dios. La pregunta es, si una persona se casó por la iglesia católica y se divorcia y se vuelve a casar nuevamente por otra iglesia, ¿eso es válido? Y la respuesta es: no importa en qué iglesia se haya casado. Si se vuelve a casar y no tiene base bíblica para un nuevo casamiento, es condenado por la palabra de Dios, y el que tal cosa hace, la Biblia le llama adúltero. El adulterio es uno de los mandamientos, el adulterio es una de las transgresiones a uno de los mandamientos de la ley de Dios, el que dice: no cometerás adulterio. El Señor Jesús nos explica esto en San Mateo, en el capítulo 19. San Mateo capítulo 19 dice así. Versículo 3. Vinieron a Jesús los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Versículo 5. Y dijo: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Así que el plan de Dios es que el hombre se case y es para toda la vida. Y si Dios lo unió, el hombre no debiera separarlo. Ahora le preguntan nuevamente en el versículo 7. Y le dijeron:
¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús responde, versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada o divorciada, adultera, también adultera. Así que, hermano Sebastián, la pregunta no es válido si se casa por la católica y después por la adventista? La pregunta es, ¿vale un segundo matrimonio? Según la respuesta de Cristo, a menos que sea por rompimiento del voto matrimonial y que la persona cometa fornicación, el divorcio no es válido. Y si la persona se vuelve a casar, está viviendo en adulterio, comete adulterio. Y el que se casa con esa persona también comete adulterio. Nos podemos detener un momentito en la salvedad que dio Cristo. Salvedad quiere decir hay una excepción a esta regla de que el matrimonio es para toda la vida. Y esa excepción es, versículo 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Así que la salvedad o la excepción a la regla es si uno de los dos comete fornicación, es decir, rompe el vínculo matrimonial y las promesas que se hicieron el día que se casaron. En ese caso, si uno de los dos, ya sea el hombre o la mujer, se va con otra persona y fornica, la persona inocente que no cometió el error no está sujeta a seguir en un contrato matrimonial que el otro rompió, porque el otro lo rompió. Por lo tanto, el contrato matrimonial queda roto por fornicación y la persona inocente puede volverse a casar. Mientras que la que cometió fornicación está viviendo en adulterio y si se vuelve a casar, pues sigue viviendo en adulterio. Así que la respuesta, o más bien la pregunta fuera, ¿cuál fue la causa por la cual esta mujer se divorció y se volvió a casar? No importa dónde, sea en el registro civil, sea en la iglesia católica o adventista, ¿cuál es la causa por la cual se separó? Si su esposo cometió fornicación, se fue con otra persona, ella queda libre de volver a rehacer su vida, ya que se rompió el contrato matrimonial que hizo el día en que se casaron. Aunque haya sido ante la Iglesia Católica, Dios estuvo presente en esa unión y en esas promesas, porque Él es testigo de todo. Espero que esto haya respondido a su pregunta, hermano Sebastián, que nos llamó desde Guadalajara. Vamos a dar oportunidad al teléfono. Ustedes ven en la pantalla el número telefónico y pueden llamar y hacer su pregunta. Le damos la bienvenida a la hermana Elvira, que nos llama desde Los Ángeles, California. Bienvenida, hermana Elvira. Adelante con su pregunta. Pastor, mi pregunta es, ¿qué pasó con los hijos de Moisés? Porque no volví a leer más de ellos desde la visita que hizo su suegro a él en el campo cuando estaban ellos caminando hacia la tierra prometida. Y otra pregunta, ¿Samaria era parte de alguna de las tribus de Israel? Con mucho gusto, Elvira, le respondo. Con respecto a los hijos de Moisés, sí se menciona que los tuvo estando en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, y allí pues se casó con una mujer que era hija de un sacerdote
de Jehová, aunque no eran de una de las tribus de Israel. Sin embargo, pues eran creyentes en el Dios verdadero, y Moisés se casó con Séfora, la cual le dio a luz a sus hijos. ¿Qué pasó con ellos? La Biblia nos responde con respecto a esto. Obviamente ellos crecieron, llegaron a ser grandes y formaron pues sus familias. Encontramos en la lista de los que salieron de Egipto la descendencia de Moisés. También su hermano Aarón, tuvo hijos, y de ellos se menciona que murieron por haber tomado fuego extraño. En cuanto a la mujer de Moisés, en el libro de Números, en el capítulo 12, Números capítulo 12, nos dice en el versículo 1, y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Cusita quiere decir de la descendencia de Cus, y Cus es uno de los hijos de Noé. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 10. Génesis capítulo 10 dice en el versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Y entonces explica que de entre uno de esos hijos, versículo 6, los hijos de Cam, el hijo mayor de Noé, fueron Cus, ahí está Cus, Mitzraim, Fut y Canaán. ¿Okay? Así que de los descendientes de Noé, que eran adoradores del Dios verdadero, pero no todos se mantuvieron leales. Obviamente, un hijo de Cus se apartó del camino del Señor, y eso está en el versículo 8. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y este fue el que se rebeló contra Dios. Pero Cus tuvo otros hijos, aunque Nimrod se apartó de Dios. Los cusitas eran adoradores del Dios verdadero, y eso nos lo dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Éxodo capítulo 3, dice el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Pusieron el versículo mal, es Éxodo 3, versículo 1, el que estamos leyendo. Éxodo 3, 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Así que aquí podemos ver que el suegro de Moisés era sacerdote en la tierra de Madián, obviamente del Dios verdadero, y por eso Moisés se casó con su hija, quien era de la familia de los descendientes de Cus. Espero, hermanita Elvira, que esto le haya respondido a sus preguntas sobre los hijos de Moisés. Efectivamente no tenemos, pero sí los encontramos en el desierto. De los hijos de Moisés había dos que se encargaban de atender los asuntos del santuario, los descendientes de Gersón o Gersón, y no recuerdo cómo era que se llamaba el otro. Ellos también atendían a las cosas del santuario junto con los hijos de Aarón, sus primos. Muy bien, muchas gracias, hermana Elvira, por haber llamado. Seguimos con otra pregunta. Desde Pico Rivera nos contacta el hermano Abraham, y el hermano pregunta: ¿será que hay vida en otros planetas? ¿Habla la Biblia sobre eso?
un día en una predicación miré que en el libro de Job decía que sí. Efectivamente, hermano, Abraham, en el libro de Job, en el capítulo 38, menciona que hay vida en otras partes del planeta Tierra. Dice así, hablando acerca de, este es Jehová que habla con Job y le dice, Job 38:1, respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, versículo 2, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? 3, ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú, versículo 4, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Noten que aquí está hablando de cuando Dios fundó la tierra. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién le puso su piedra angular? Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Así que cuando Dios creó la tierra, cuando Dios estableció sus bases, su fundamento, ya había vida en las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Obviamente dentro de esos hijos de Dios estaban los ángeles que ya existían, pero también cuando habla de las estrellas, quiere decir que no solamente hay vida en el cielo, donde es la morada de Dios, sino también en otras galaxias, porque allí dice, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios por la creación de la tierra. Efectivamente, hermano Abraham, sí, la palabra de Dios menciona que hay vida en otros planetas, solamente que no menciona en ninguna parte que haya entrado el pecado en esos planetas. El único lugar donde entró el pecado, después de haberse iniciado en el cielo con Lucifer, que fue arrojado aquí a la tierra, fue en esta tierra porque nuestros primeros padres pecaron, desobedecieron y le creyeron a Satanás antes que la palabra de Dios. Y así vino la tragedia del pecado y la muerte en este planeta. Es el único planeta donde entró el pecado. Los demás mundos, todos obedecen a Dios. Todos son leales al Dios del cielo. Creo que está respondido a su pregunta, hermano Abraham. Seguimos con otra pregunta en el aire. La hermana Maggie nos llama desde Pasadena. Bienvenida, hermana Maggie. Un gusto en saludarle. El Señor le bendiga. Y adelante con su pregunta. Gracias, pastor. Un gusto saludarlo. Mi pregunta es relacionada siempre con lo que es el adulterio, porque yo tengo una pregunta con respecto a eso. Cuando dos personas han cometido adulterio, y entonces yo quería saber, bueno, en el caso de dos personas que estuviesen casados y ahí una persona viaja para Estados Unidos, acá en Estados Unidos le falta a su esposo, pero ella dice que porque como el esposo le había fallado allá en su país de origen, pues que ella hizo eso. Pero al tiempo el esposo regresa a los Estados Unidos, o sea, viene y viaja y todo, y viven en la misma casa con sus hijos, pero estando en la misma casa con sus hijos, la señora se, eh, se enamora de una persona casada y como le dice al marido que habían quedado en que ya no iban a tener nada, solo iban a quedar ahí por fachada de familia, pero que ella necesita casarse, entonces se casa con una persona que ya había estado casada y se va. Entonces mi pregunta es, si los dos cometieron adulterio, ¿el señor queda libre para poderse casar o no? Gracias, hermanita Maggie. En los asuntos de relaciones interpersonales siempre las cosas son complicadas porque los seres humanos somos complicados por causa del pecado. Si le entendí bien,
el esposo fue el primero que supuestamente, según esta señora, pues le fue infiel. Lo que pasa es que eso la llevó a ella a formar otra relación, pero por lo que entendí, ella no se casó con esa persona. No sé, usted no especificó si con la persona que ahora decide casarse es la misma con la cual ella se había juntado estando aquí en Estados Unidos, mientras su esposo pues estaba fuera del país. Sea como fuere, en asuntos espirituales y de la ley de Dios, Dios nos ha dado una conciencia a cada uno y a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce todas las cosas, conoce nuestro entrar, nuestro salir. Si esta persona, la mujer, se va con otro aquí porque su esposo se había ido antes, bueno, Dios conoce si es cierto o no, y si ella aduce que es así, y sin embargo no fue así, Dios es quien la va a juzgar. La pregunta es, ahora que el marido regresa y viven en la misma casa, pero no viven como esposo y esposa, si ella ya había conseguido un divorcio de él, bueno, la pregunta es, si ellos no estaban ya viviendo como marido y mujer porque estaban divorciados y por amor a sus hijos o por lo que haya sido, vuelven a vivir en la misma casa, efectivamente los dos llegaron a un acuerdo en que ya no iban a ser esposo y esposa, y cualquiera de los dos podría volver a rehacer su vida con otra persona. El asunto es las intenciones del corazón, porque ante los hombres nosotros podemos parecer rectos, pero si pecamos en nuestro corazón, y Dios lo sabe, a Él no lo podemos engañar. Entonces, cada persona sabe lo que hizo y lo que no hizo y las razones por las cuales hizo lo que hizo. Si la persona, mujer, que ahora entabla una nueva relación con otra persona, está limpia en su corazón de que ella no fue la que cometió el adulterio primero, sino que él se fue con otra y se rompió el vínculo matrimonial. Y ella pues tuvo otra pareja y ahora pues está teniendo otra pareja. Me parece que esta persona necesita estar segura de su relación con Dios, porque su manera de vivir muestra que no tiene una relación íntima con Dios. Entonces, debe buscar primero de arreglar su vida con Dios y entonces arreglar su vida en una relación con un ser humano que le sea fiel a Dios. Es muy difícil poder dictaminar si ella tiene derecho o no de casarse, porque Dios conoce los corazones y ella sabe si lo que ella está diciendo es así o no y sus intenciones de su corazón. Sea como fuere, si están divorciados, legalmente ella es libre de rehacer su vida con otra persona, pero entonces no tiene que vivir una fachada, como usted dijo, no tiene que estar viviendo con otra persona bajo el mismo techo que fue el padre de sus hijos, pero no es su esposo. ¿Para qué dar esa impresión? Mejor hubiera sido cada uno por su lado y ella rehace su vida por otro lado. Son errores que los seres humanos cometemos, pero el mejor consejo que usted le puede dar a esa persona es que busque una relación cercana con Dios, que busque acercarse a Dios, entregarse a Él, buscar su voluntad, y Dios va a guiar los pasos de su vida para tomar las decisiones correctas. Hermanita Maggie, que el Señor le bendiga y gracias por su participación en este programa La Biblia te responde. Seguimos con una tercera pregunta. Esta pregunta nos viene, vamos a ver aquí, nos llamó la hermana María Ariola desde Los Ángeles, California. Y ella dice,
¿Qué pasa cuando uno se sale del camino de Dios y se va al mundo habiendo conocido la verdad? ¿Hay perdón de Dios para esa persona? ¿Hay otra oportunidad en volver? Muy buena, muy interesante esta pregunta, hermana María. Comencemos por San Mateo en el capítulo 12. San Mateo 12 dice en el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado, y noten lo que dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Así que hay un solo pecado que Dios no perdona y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver en un momento qué es la blasfemia contra el Espíritu, pero de inicio le respondo a su pregunta, hermana María Arriola, todo pecado, dice allí, todo pecado será perdonado a los hombres, aun si una persona conoció el camino del Señor, se apartó, tropezó, cayó, se enfrió, por la razón que haya sido, pero se arrepiente de todo corazón y desea regresar a los caminos del Señor para serle fiel, Dios lo perdona. Aun si conoció el camino de la verdad y se apartó. Claro, mientras está fuera del camino del Señor, pues cae sobre ella una desgracia, una condición terrible. Dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 2 y en el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido, versículo 21, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es decir, si una persona que conoció el camino del Señor y se ha apartado de él, permanece en ese camino lejos del Señor, llega a ser peor que antes, porque antes a lo menos tenía la razón de que no conocía, pero ahora que conoce, cuando una persona abandona el camino del Señor, su corazón se vuelve duro, su corazón se vuelve insensible porque sabe la verdad, sabe el amor de Dios, ha experimentado el gozo y la alegría del Señor y ahora está en el mundo. Es como volver el perro a comerse su propio vómito. Es muy triste esa situación. Pero si se arrepiente, el Señor lo puede perdonar y restaurar. Ya lo leímos, todo pecado le será perdonado, solo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Justamente el Espíritu Santo es el que nos convence de que estamos mal, nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. El Señor Jesús declaró en San Juan, en el capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os le enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Noten que la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado. Es el Espíritu Santo que nos guía al arrepentimiento, que nos hace reconocer nuestra condición. Nadie puede siquiera arrepentirse si no es por la obra del Espíritu Santo, que le convence de que está mal y le lleva al arrepentimiento. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, nos dice en el versículo 4, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así que es la benignidad, la bondad de Dios a través de su Espíritu Santo que convence de pecado, que nos guía al arrepentimiento. Pero si yo endurezco mi corazón contra el Espíritu Santo, si blasfemo contra el Espíritu Santo, y blasfemar contra el Espíritu Santo es no querer saber nada con Él, darle la espalda, no querer escuchar la voz que nos habla el Espíritu Santo, es atribuirle al diablo las obras del Espíritu Santo. Y si yo tomo esa actitud que no quiero saber nada, y cuando el Espíritu Santo me trata de traer de vuelta al arrepentimiento, al perdón que Dios ofrece, yo endurezco el corazón, entonces he cometido el pecado del cual no hay perdón. ¿Por qué? Porque el pecado que no puede ser perdonado es aquel para el cual la persona no se arrepiente. Ningún pecado del cual no nos arrepentimos puede ser perdonado. Y el único que nos guía al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Así que la respuesta a nuestra hermanita María Arriola es efectivamente, hermana, cuando una persona se aparta del camino del Señor habiendo conocido la verdad, es muy triste, muy doloroso y muy trágico, porque se endurece aún más porque ya conoce. Y es terrible. Su postrer estado, o sea, después de que conoció al Señor y se aparta, llega a estar peor que antes de que lo conociera. Y muchas veces es muy difícil que la persona regrese. Pero si el Espíritu Santo no es blasfemado, si el Espíritu Santo no es rechazado, no es contristado, como dice Efesios capítulo 4 y versículo 30, si no contristamos al Espíritu Santo, Él siempre nos va a llamar al arrepentimiento. Y todo pecado puede ser perdonado si nos arrepentimos de ese pecado. Muy bien. Vamos a seguir con la próxima pregunta. A la hermanita que nos llamó hace un momentito, la hermana Maggie, pues quiere que le aclaremos un poquito más. Si el que está libre se puede casar a pesar de que ambos cometieron adulterio. Pues entiendo que ambos están libres porque están divorciados. Para decir que una persona está libre, esa persona tiene que haber sido leal a su voto matrimonial y el otro tiene que haber fallado. Entonces eso lo deja libre porque la otra persona rompió el voto matrimonial. Si después de que la otra persona, el culpable, ha roto el voto matrimonial, la persona está libre, ahora sí, para casarse. Pero si estando libre, en lugar de casarse, cometió adulterio, en el sentido de que tuvo otra pareja sin casarse, eso sería más bien fornicación. Efectivamente, ambos han cometido adulterio.
En este caso, la persona que tenía el derecho a volverse a casar también transgredió el mandamiento de Dios porque no aprovechó esa situación para poder arreglar su vida rectamente delante de Dios, si es que conocía el camino del Señor. Ahora, si ninguno de los dos conocían el camino del Señor, pues entonces, ahora al conocer a Cristo, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el Señor nos da una nueva oportunidad. Pero si ya conocía el camino del Señor y aún a sabiendas fue en contra de la voluntad de Dios, pesa sobre esa persona la responsabilidad de haber transgredido a sabiendas el mandamiento de Dios. La única manera es arrepentirse, como vimos en la pregunta anterior que hizo la hermana María Arriola. Puede arrepentirse de todo corazón y el Señor le perdona. Puede regresar con su esposo y perdonarlo también ella y rehacer su vida. O si él ya ha hecho vida aparte, pues esa persona puede volver a rehacer su situación de relación con otro. Hermana Maggie, es un poquito difícil darle todos los detalles porque desconozco las situaciones y las intenciones del corazón, pero efectivamente si ambos cometieron adulterio, lo que dice la palabra de Dios es que sería mejor que se mantuvieran separados. Volviendo a Mateo capítulo 19, declara, le dijeron los discípulos, versículo 10, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Versículo 11, sino aquellos a quienes les es dado. Versículo 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, hay personas que se han de mantener solas porque tienen el don de continencia, y otros que por haber fallado no pueden volverse a casar y se tienen que mantener eunucos. Y hay otros que por amor a la obediencia a Dios y al reino de los cielos se mantienen sin casarse para servirle mejor a Dios y para no ir en contra de su voluntad. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Muy bien, seguimos con una próxima pregunta. La hermana Marta nos llama desde Portland, Oregón, y declara, el pastor Gates comentó que para el 2019 ya se viene la ley dominical. Deseo saber qué sabe usted de esto. Querida hermanita Marta, es cierto que la palabra de Dios enseña que un evento que ha de sacudirnos a todos y nos ha de introducir al periodo de gran tribulación, según Apocalipsis 13, es cuando se promulgue lo que la Biblia le llama la marca de la bestia, que es la señal de autoridad del poder que se cree con el derecho de cambiar los mandamientos de Dios, estableciendo una ley en contra de la ley de Dios. Y sabemos que la marca de lealtad a Dios es el Santo Sábado, y la marca de rebeldía contra Dios es establecer un día contrario al mandamiento de Dios. Cuando esto suceda, efectivamente va a iniciar el periodo de la gran tribulación. La palabra de Dios nos dice que esto es inminente y ya ha habido varios intentos en más de un lugar por establecer el domingo como ley. Aquí en los Estados Unidos ha habido más de un intento.
Hay estados que tienen leyes dominicales. Hay países en otras partes del mundo que tienen leyes dominicales. La pregunta suya, diciendo que el pastor Gates anuncia que la ley dominical viene en el 2019, tendría que especificar más. Me imagino que debe ser la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, que es lo que la sierva del Señor indica que es la señal para que se inicie la gran tribulación. En cuanto a poner la fecha para la ley dominical, desconozco qué información pueda tener el pastor David Gates al respecto. La información que yo tengo es que esto se está trabajando tras los telones abiertamente. No hay una propuesta de ley, ni hay una proclama presidencial en la perspectiva para una ley dominical en este año 2019. Lo que sí escuché en un sermón del pastor Gates, que él decía que posiblemente para el mes de abril pasado podía establecerse una ley dominical, y las razones que él daba, no voy a entrar en esos detalles, obviamente no se cumplió porque el mes de abril pasó. Por eso debemos ser cuidadosos con respecto a poner fechas para eventos que la palabra de Dios no nos indica la fecha. Podemos saber que está cercano, podemos saber que está a las mismas puertas. El apóstol Pablo nos dice que podemos estar en conocimiento de los eventos que están sucediendo en 1 Tesalonicenses 5, porque somos hijos de la luz y del día, para que no nos tome por sorpresa. Podemos saber de la inminencia, pero en cuanto a poner una fecha específica, ya sea o para la ley dominical o para el cierre de la gracia o para la venida del Señor Jesús, como otros están haciendo, de poner fecha para la venida del Señor, la palabra de Dios claramente nos dice en Mateo 24, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Mateo 24, versículo 35. Espero que eso haya respondido, hermana Marta, su pregunta. Seguimos con otra pregunta. Si usted gusta llamar, tenemos todavía una media hora para este programa y usted puede participar llamando y haciendo su pregunta a los teléfonos que aparecen en pantalla. La próxima pregunta es: si en 1844 Jesús pasó al lugar santísimo, esto lo pregunta María José, quiere decir que está expiando nuestros pecados, ¿verdad? Si creemos que en profecía un día equivale a 1000 años, quiere decir que Jesús saldrá de allí en 2844, en el día de expiación, así como los cálculos que hizo Miller. Eso digo porque a Elena de White se le reveló que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Por lo tanto, es palabra profética y sí aplica el día profético. Hermano María José, o hermana, la palabra de Dios prefigura a través del santuario terrenal, el santuario que Dios mandó a construir a través de las fiestas del santuario, el plan de salvación. Y el día de expiación estaba señalado como el 7º día del 10º mes. Y la profecía de Daniel 8:14 señalaba que en esa fecha se iba a purificar el santuario. La purificación del santuario tiene que ver con el juicio previo a la venida del Señor. En ningún lugar dice cuánto tiempo va a durar ese juicio previo a la venida del Señor. Usted en la pregunta pues presupone que porque es un día de expiación y un día son como 1000 años, realmente la exposición de esta profecía de Guillermo Miller
los cálculos que él hizo, no era un día 1000 años, y ni era un día 100 años, era un día en profecía equivalía a un año, día por año, no un día 1000 años. El día de expiación se inicia, según la profecía, cuando Jesús entra al lugar santísimo, como lo hacía el sacerdote en el santuario terrenal una vez al año en el día de expiación, y prefiguraba el día del juicio. Antes que Jesús venga, Él habrá terminado esa obra de purificación, de limpieza del pecado en los registros del cielo. A través del juicio se determinará los que son dignos de vida eterna porque le aceptaron a Él y su sangre expiatoria para limpiar sus pecados y permanecieron en esa gracia. Y los demás pues serán quitados del libro de la vida. Pero cuando Cristo viene, Él ya trae su galardón consigo. Él ya viene a resucitar a los santos y los impíos van a ser destruidos por el resplandor de su venida. Quiere decir que ya el juicio se efectúa previo a la venida del Señor. No es correcta la expresión de que en profecía un día son 1000 años. Un día en profecía es un año, según Números 14:34 y según Ezequiel capítulo 4 y versículo 6. Otra pregunta aquí. Alberto nos pregunta, ¿los 144,000 están en el cielo o en la tierra? Los 144,000 son un grupo especial que han de ser sellados en esta tierra, según dice Apocalipsis capítulo 7. Vi a un ángel que descendía del cielo y traía el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7, versículo 2. Vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que obviamente los 144,000 al ser sellados están aquí en la tierra, porque se le pidió a los ángeles que detuviesen los vientos de la tierra para que no dañasen los árboles de la tierra, ni el mar, ni ninguna cosa de esta tierra, hasta que los siervos de Dios sean sellados. En este caso, los 144,000 están aquí en la tierra, son la última generación que recibe el sello de Dios y estarán vivos para el retorno de Cristo. Eso lo especifica Apocalipsis 14. Y efectivamente en Apocalipsis 14, Juan ve a los 144,000 habiendo obtenido la victoria y están cantando el cántico de victoria, un canto que nadie más puede aprender sino aquellos 144,000. Y Apocalipsis 14:1 dice, Apocalipsis 14:1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. En este caso, Juan los ve con el Cordero sobre el monte de Sión. Y efectivamente esto es en el cielo, porque han ganado la victoria. Dice que cantan un cántico nuevo. Apocalipsis 14, versículo 3, cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico
sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así que la respuesta a la pregunta de Alberto es, están en la tierra, son sellados en la tierra, pero en la venida del Señor son llevados con Él y ahora están delante del trono y cantan ese cántico que nadie puede aprender, pues es el cántico de su propia experiencia, una experiencia que nadie más ha pasado, porque han pasado por la gran tribulación final y fueron redimidos de entre los de la tierra. En el versículo 4 dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, siguen al Cordero por doquiera que va, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Los 144,000 son redimidos como primicias para Dios y para el Cordero. Pero dice allí que son redimidos de entre los hombres, de la tierra, como ya vimos en el versículo 3. Esto está en contraste con Oseas 13:14, donde dice que hay otro grupo de redimidos que van a ser redimidos del sepulcro, del Seol. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, o muerte, yo seré tu muerte. Este grupo de redimidos van a ser redimidos de la mano del Seol, o como dice Reina Valera Antigua, de la mano del sepulcro, los redimiré, los sacaré de la tumba, de la muerte. Estos son redimidos, ahí está, de la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte, o muerte, yo seré tu muerte. Ese grupo de redimidos son redimidos del sepulcro, dice allí, pero los 144,000 son redimidos de entre los hombres de la tierra, es decir, de los que están vivos en la venida del Señor. Muy bien, vamos a seguir con otra pregunta más. Estas ya las hemos respondido. Esta pregunta no tiene nombre aquí quién la hizo, no lo anotaron. Y la pregunta es, ¿por qué antes podían casarse con dos mujeres y ahora no? No solamente la poligamia era permitida en los países orientales en el pasado, todavía es permitida hasta el día de hoy. Hay muchos países orientales, mayormente en los países árabes, donde se permite la poligamia y un hombre puede casarse no solo con dos mujeres, puede casarse con 3 y 4 siempre que las pueda mantener. ¿Es eso según el plan de Dios? No. Dios dijo, y ya lo leímos en otra pregunta el día de hoy, sobre el casamiento, que el que los creó dijo, dejará el hombre a su padre y unirá a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo 19, versículo 7. Así que en el plan de Dios son dos, hombre y mujer, que se unen para formar una sola carne. Dos, no 3 ni 4. En el versículo 6, ahora pusieron el 7, en el versículo 6 dice, lo que Dios juntó, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Note que dice dos. En el plan original de Dios, es un hombre y una mujer que se unan para toda la vida. En estos países donde existe la poligamia, no fue Dios quien lo permitió. El hombre y las leyes de los hombres, y aún las leyes de poligamia, fueron hechas pues para proteger en cierta manera a la mujer, para que un hombre pues no se abusase de la mujer y luego no se casase con ella y no le diera una manera de vivir. Entonces existe la ley de que se puede casar con más de una, pero no fue el plan de Dios. Efectivamente, en la Biblia hay hombres
que conocieron el camino de Dios y que faltaron en eso y faltaron en otras cosas más. Y la Biblia responde y presenta a los siervos de Dios, aún con todos sus defectos, nos muestra que aún personas pecadoras pueden llegar a ser perdonadas por Dios. Tenemos el caso del rey David, tenemos el caso de Salomón, tenemos el caso de Abraham, que tuvo 2 esposas. Tenemos el caso de Jacob, que tuvo 4 esposas. Y eran siervos de Dios. Dios no lo mandó. Dios no lo permitió. El hombre escogió hacerlo así. Y Dios toma a las personas donde están y tal y como están y les enseña su camino. Tenemos el caso de Isaac, que nunca se casó más que con una mujer. Ese era el plan de Dios. Pero las debilidades de los hombres se presentan en la Biblia tal y como fueron para mostrar que aún hombres pecadores pueden ser merecedores de la gracia y el perdón divino si se arrepienten. Espero que la persona que hizo esta pregunta esté satisfecha con esa respuesta. Muy bien. Vamos a seguir con otra pregunta más. Si alguno de ustedes que nos está viendo desea llamar y participar, lo puede hacer en este momento. Manuel Muñoz Suárez pregunta, si Daniel 8 es para el tiempo del fin, ¿es para el tiempo del fin? Y si es para el tiempo del fin, ¿cómo va a suceder? Daniel 8 es una visión que nos lleva desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin. Es una gran profecía que cruza a lo largo de los siglos. Y efectivamente, se le dice a Daniel, en Daniel 8, versículo 17, 16 y 17, Daniel 8, 16 y 17, oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y el versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me prostré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Así que sí se le dijo a Daniel que esta visión era para el tiempo del fin. ¿A qué visión se refiere? El versículo 14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Versículo 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de las riberas del Ulai que gritó, Gabriel, enseña a este la visión. Efectivamente, esta profecía llegaba hasta el tiempo del fin y todavía está en cumplimiento la parte de la purificación del santuario, la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Sin embargo, la primera parte de la visión se cumplió desde los días de Daniel en adelante. El ángel le explicó a Daniel, versículo 19, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Así que lo que es para el tiempo del fin es lo que va a venir después de la ira de las distintas naciones y del tiempo de la ira de Dios. Pero entra a explicarle en el versículo 10 en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Versículo 21,
El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que ahí comienza a explicarle el desarrollo de la historia. Después de los babilonios vinieron los medo-persas y después de los medo-persas viene el macho cabrío que representa al rey de Grecia. Y así sucesivamente la visión va siguiendo hasta llegar hasta el tiempo del fin. Y se ve la purificación del santuario y luego se ve la ira de Dios en el castigo sobre las naciones y finalmente pues la liberación final del pueblo de Dios. Así que efectivamente la profecía se extiende desde la época de Daniel hasta el tiempo del fin. Y hay partes de la profecía que todavía están en proceso de cumplimiento y hay otras partes que todavía están por cumplirse. Y la profecía era o iba a llegar hasta el tiempo del fin. Muy bien. Hay una persona que llama y nos pregunta si la mujer puede predicar. Me imagino que esto debe estar basado en dos textos. La pregunta la precipita dos textos de la palabra de Dios, uno en 1 Corintios 14, 34, donde dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Aquí no está hablando de que una mujer no puede tomar un rol de enseñanza en la iglesia, está hablando en el servicio público. La ley de aquella época decía que, en la ley social, de que las mujeres en público no participaban en los foros públicos, no les es permitido hablar. Y nuevamente el otro versículo es Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo Primera de Timoteo 2, 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Basándose en estos dos versículos, hay algunas iglesias y algunas personas que creen que la mujer no debe predicar ni debe participar en el servicio del culto a Dios. En ambos casos hay especificaciones, tanto en el versículo de 1 Corintios 14, dice: no le es permitido a la mujer hablar en la congregación, porque la ley lo dice. La ley social de aquella época no permitía a las mujeres participar en público junto con los hombres. Esta otra da la razón que la mujer debe estar sujeta y no se le permite, como era que decía el versículo, no se le permite tener supremacía sobre el hombre. Eso era en Timoteo, sino que aprenda en silencio, porque no permito a la mujer ejercer dominio o supremacía sobre el hombre. En el caso donde hay un hombre que predique, pues obviamente la mujer no debe tomar el lugar de cabeza en la congregación, así como la mujer tampoco es cabeza en el hogar. Dios estableció que en el hogar la cabeza es el hombre, eso está en 1 Corintios capítulo 11. De igual manera en la congregación, la cabeza de la congregación debe ser un hombre, y el hombre es el que debe predicar, pero en el caso
donde no hay un hombre que predique, no es pecado que una mujer enseñe o predique. En el caso donde la mujer le enseña a otras mujeres, tampoco está prohibido. Y en el caso donde Dios mismo es quien llama a la mujer para dar un testimonio, en el caso de una profetisa, encontramos muchas profetisas en la Biblia que traían testimonios de parte de Dios y daban su testimonio y los demás oían y escuchaban. Eso lo encontramos en 1 Corintios 14 también. Y encontramos profetisas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la profetisa podía referir a la congregación lo que Dios le había revelado, según 1 Corintios capítulo 14. Así que hay leyes sociales y en ese caso hacemos bien en sujetarnos para no crear una contienda ni un disturbio de acuerdo a lo que la sociedad establece. Por ejemplo, si nosotros estamos en un país donde la mujer no ocupa un rol público, países orientales, países árabes, donde la mujer va con el velo cubierto su rostro, solamente se le ven los ojos, donde la mujer no toma un rol de liderazgo públicamente, pues debemos sujetarnos a eso para no crear disturbios en las congregaciones donde los hijos de Dios adoran a Dios y pueden ser tildados de libertinos o de estar en contra de la cultura que predomina. Pero en los países donde sí se le permite desarrollar roles públicos a la mujer, debe hacerlo siempre en sujeción a la cabeza de la iglesia, que es un hombre, según 1 Corintios capítulo 11, puede enseñar, puede profetizar y aún puede predicar, pero no en la iglesia. Si una mujer le predica a su marido, que es incrédulo, ¿tendría algo de malo eso, que le predique a su marido? Si una mujer predica en un grupo de hermanas, ¿tendría algo de malo que ella les predique a las hermanas y les enseñe la palabra de Dios? Obviamente no. Así que los versículos que hablan de eso deben ser mantenidos en el contexto en que fueron dados. Nosotros tenemos el ejemplo en la Iglesia Adventista de Elena Harmon de White, que predicaba y daba testimonio de los que el Señor le revelaba en sus sueños y visiones ante la congregación. Al igual que tenemos ejemplo en la Biblia de mujeres que tomaron roles de liderazgo y también hasta llegaron a ser jueces de Israel o profetisas como Hulda, como Débora y otras. En los lugares donde la costumbre es que el hombre sea el que enseñe, pues debemos sujetarnos a eso, pero donde la mujer puede tener la libertad de compartir lo que Dios le ha dado, también es bueno poder escuchar lo que nuestras hermanas tienen para enseñarnos. Hay algunas que están muy preparadas y tienen mucho conocimiento y Dios las puede usar ricamente, tanto en el núcleo del hogar, en el núcleo de las hermanas y aún en el núcleo de la iglesia, cuando se sigue el orden que Dios dejó establecido. Bien, nos da mucho gusto haber compartido en esta tarde con cada uno de ustedes. Ha habido muchas preguntas interesantes. Estaremos nuevamente el próximo miércoles transmitiendo en vivo para nuestro programa La Biblia te responde. Queremos recordarles que el día de mañana vamos a dar inicio a un nuevo canal de televisión en la ciudad de Los Ángeles, California y en todo el sur de California. Es el canal 20.5. Les suplicamos que cuando ustedes vean nuestro canal a través de esa frecuencia, nos manden un texto al teléfono, nos manden un correo o nos dejen saber a través del Facebook de que están viendo el canal, porque queremos saber cómo se ve en distintos lugares de California.
Que el Señor les bendiga y les guarde. Ha sido un gozo y una alegría poder compartir con ustedes en esta hora, en este tu programa, La Biblia te responde.